La última foto que encontré en esa carpeta fue tomada desde adentro de mi propia habitación. Lo sé porque en la imagen se ve claramente mi cama, mi escritorio y la misma taza que siempre dejo al lado de la computadora. Y estoy completamente seguro de algo, yo jamás tomé esa foto. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que esa no era la primera vez que alguien me estaba vigilando. Todo empezó unas semanas antes, cuando compré una computadora usada por internet. No era nada del otro mundo. Una máquina viejita que vendían barata y que yo solo quería para estudiar y hacer mis tareas. Cuando la prendí por primera vez, todo se veía normal. Había varios archivos que el dueño anterior olvidó borrar. Fotos, documentos y carpetas viejas. No le di mucha importancia y pensé en borrar todo para dejarla limpia. Pero mientras revisaba las cosas, me topé con una carpeta con un nombre bastante raro. Se llamaba funeral. Al principio pensé que eran fotos de algún familiar que había muerto o un recuerdo triste. No quería meterme en asuntos privados, pero la curiosidad pudo más que yo. Abrí la carpeta. Había decenas de fotos. La primera mostraba una iglesia, la segunda a varias personas vestidas de negro y la tercera un ataúd lleno de flores. Todo parecía un funeral común y corriente, hasta que vi algo que me dejó helado. En una de las fotos aparecía una persona parada entre la gente, alguien que conozco perfectamente. Era yo. Después de ver esa imagen, cerré la carpeta de golpe. Me quedé varios minutos mirando la pantalla sin saber qué hacer. Lo primero que pensé fue que alguien me estaba jugando una broma pesada. Tal vez el dueño anterior sacó una foto mía de internet o la editó para asustar a cualquiera que usara la computadora. Era la explicación más lógica y quería convencerme de eso. Pero había un gran problema. La foto no se veía editada para nada. La ropa que llevaba era la misma que me había puesto hace unos días, e incluso tenía puesto el mismo reloj que traía en ese momento. Volví a abrir la imagen y me puse a revisarla con más calma. Fue ahí cuando noté algo muy raro. La persona que tomó la foto no estaba entre los invitados. Estaba al fondo de la iglesia, escondida detrás de una columna. No se le veía la cara, solo estaba parada ahí, mirando directo a la cámara, como si supiera que alguien iba a encontrar esa foto tarde o temprano. Me dio un frío por la espalda y cerré la computadora. Esa noche casi no pude dormir. No dejaba de darle vueltas al asunto. Intentaba convencerme de que era una simple coincidencia, pero había algo que no me dejaba tranquilo. Al día siguiente decidí investigar más. Encendí la computadora, entré de nuevo a la carpeta y me puse a revisar las imágenes una por una. Fue ahí cuando descubrí algo que me revolvió el estómago. Las fotos no eran solo de mi funeral. Eran fotos de mi vida cotidiana. Había una saliendo de mi trabajo, otra caminando cerca de mi casa y una más donde estaba sentado en un restaurante mirando mi teléfono. Todas tomadas desde lejos, como si alguien me hubiera estado persiguiendo durante meses. Lo más extraño es que algunas eran de lugares que jamás publiqué en mis redes sociales, lugares donde únicamente había estado yo. Ahí sí empecé a sentir verdadero pánico. Ya no me preguntaba quién tomó las fotos, sino algo mucho peor. ¿Quién había estado tan cerca de mí todo este tiempo sin que yo me diera cuenta? Seguí revisando hasta que me topé con una subcarpeta que no había visto antes. Se llamaba Próximos días. La abrí. Adentro solo había 5 fotos. La primera era una foto mía entrando a mi casa. La segunda, yo sentado en la sala. La tercera, mirando por la ventana. La cuarta, una foto de mi puerta principal. Y la última, era una foto tomada desde adentro de mi propio cuarto. Me quedé helado. Esa foto sencillamente no podía existir, la persona que la tomó tuvo que haber estado metida en mi casa. Miré a mi alrededor. Mi habitación estaba exactamente igual que en la imagen. La misma cama, la misma silla, el mismo escritorio, pero noté un detalle que no había visto al principio. En una esquina de la foto había algo escrito con letras blancas. Todavía no me has visto. En ese preciso instante escuché un ruido. Un golpe suave que venía del pasillo. Me quedé completamente inmóvil frente a la computadora, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, hasta que escuché otro golpe, esta vez más fuerte. Y justo después, la pantalla cambió sola.
La carpeta seguía abierta, pero ahora había aparecido una foto nueva, una foto que no estaba ahí hace un segundo. Mostraba mi habitación, pero con un detalle aterrador. En la imagen aparecía yo mismo, sentado frente a la computadora en este preciso momento. No sé cuánto tiempo pasé mirando esa foto. Mi mente intentaba encontrarle alguna explicación. Tal vez pusieron una cámara en mi cuarto o alguien estaba metido en mi casa, pero nada de eso tenía sentido. La imagen mostraba justo lo que estaba pasando en ese preciso momento. Yo sentado frente a la pantalla mirando la carpeta, como si alguien me observara desde un rincón imposible. Lo primero que hice fue levantarme a revisar toda la casa. Prendí las luces, abrí los closets, miré debajo de la cama y busqué en los lugares más absurdos, pero no encontré a nadie. Aún así, no pude estar tranquilo. Me dormí con la puerta bien cerrada y la computadora apagada, o al menos eso creí. Porque al día siguiente, cuando me desperté, la encontré prendida. La carpeta seguía abierta, pero ahora tenía muchísimas más fotos. Sentí un vacío en el estómago al verlas. La primera era de mí durmiendo, la segunda de mí despertando y la tercera me mostraba caminando hacia la computadora. Eran fotos tomadas desde la puerta, desde una esquina e incluso desde atrás de mi cama. No entendía cómo alguien pudo estar ahí metido sin que yo me diera cuenta. Ahí fue cuando encontré algo que me hizo ver que esto no era ninguna broma. Entre las fotos había una de un desconocido. Un hombre sentado frente a una pantalla mirando la misma carpeta, con una fecha de hace varios años. Seguí revisando y encontré fotos de más personas, en distintas habitaciones y frente a otras computadoras. Todas tenían algo en común. Habían encontrado una carpeta con su nombre y fotos de su propia muerte. Me quedé mirando todo eso por horas y entendí la verdad, la carpeta no era del dueño anterior de mi máquina. Había ido pasando de persona en persona, como si alguien se encargara de ponerla en el lugar indicado. Pero me faltaba saber lo más importante. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Me puse a revisar los detalles de las primeras fotos buscando alguna pista, un nombre o una ubicación. Después de buscar bastante, encontré un archivo de texto oculto dentro de la carpeta. Lo abrí con la esperanza de hallar respuestas, pero solo tenía una frase escrita. No intentes encontrarme. Ya me encontraste. Abajo había una dirección que reconocí al instante. Era una casa abandonada a pocas calles de la mía. No sabía por qué aparecía ahí, pero sentí que tenía que ir, ya fuera por buscar respuestas o por demostrarme que esto tenía una explicación normal. Fui a la casa esa misma tarde. La puerta estaba abierta, todo estaba lleno de polvo y parecía que nadie ponía un pie ahí en años. Pero en una de las habitaciones encontré algo que me dejó helado. Sobre una mesa había una computadora vieja con la misma carpeta abierta en la pantalla. Funeral. Me acerqué despacio. Adentro había cientos de carpetas con nombres de distintas personas que pasaron por lo mismo que yo. Pero entonces me fijé en algo que me cortó la respiración. Había una carpeta nueva, creada ese mismo día, y tenía mi nombre. La abrí. Solo contenía una foto bastante oscura, pero al mirarla con atención lo entendí todo, era una foto tomada afuera de mi casa. Y justo frente a la puerta de entrada, había alguien parado. Esperando. Me quedé mirando la pantalla sin atreverme a dar un paso más. La foto mostraba mi casa. La misma puerta, la misma ventana y alguien parado justo enfrente. No podía verle la cara porque estaba de espaldas. Cerré la computadora de golpe y salí corriendo de esa casa. Durante todo el camino sentía que cualquiera que se cruzaba conmigo podía ser la persona que salía en las fotos. Cuando por fin llegué, me quedé unos segundos observando desde la esquina de la calle. No había nadie frente a mi entrada, así que esperé un rato antes de pasar. Todo estaba en completo silencio. Abrí la puerta. Las luces seguían apagadas, tal como las dejé en la mañana. Respiré un poco más tranquilo, pensando que simplemente me estaba volviendo loco. Entré, cerré con seguro y fui directo a mi cuarto, pero la computadora estaba prendida. Yo recordaba perfectamente haberla apagado antes de salir. La pantalla mostraba la misma carpeta. Esta vez no había ningún mensaje, solo una foto nueva. La abrí, era una imagen de mi puerta principal tomada desde el pasillo de mi propia casa.
La foto mostraba el momento exacto en el que yo acababa de entrar. Miré el reloj y vi que la hora de la foto era de hacía menos de un minuto. Sentí un frío helado por la espalda. Agarré la computadora, la desconecté y la metí en una bolsa de basura. No quería volver a verla jamás. Esa misma noche la tiré en un contenedor de basura al otro lado de la ciudad. Durante varios días intenté convencerme de que todo había terminado e intenté no pensar más en esas fotos. Hasta que una tarde, saliendo del trabajo, vi a un muchacho cargando una computadora, era exactamente igual a la mía. La misma marca, los mismos rayones en la tapa y la misma esquina rota. El joven sonreía mientras la acomodaba en el asiento trasero de su carro. Lo vi alejarse sin decirle nada. Seguí mi camino como si no hubiera visto nada. Todavía recuerdo las ganas horribles que tuve de correr detrás de él para advertirle, pero no lo hice. Simplemente seguí caminando, como lo habría hecho cualquiera.